Algo sumamente insólito acontece ahora mismo. Una transmisión de datos está siendo enviada a través del cosmos. Llevamos semanas captando esta señal proveniente del objeto interestelar, que seguramente ya conoce, el cometa 3I Atlas. Desconocemos el propósito exacto de esta comunicación ni su origen, y ni siquiera podemos asegurar con total certeza su autenticidad. No obstante, si resultara ser genuina, marcaría la primera vez en la historia de la humanidad que detectamos un mensaje deliberado procedente de un cuerpo celeste que ingresa en nuestro sistema solar. Y esta transmisión se está produciendo en este preciso instante, en una frecuencia que todo astrónomo del planeta identifica de inmediato, 1420 MHz. Acompáñenme. Si les agrada, pulsen el botón de me gusta. Suscríbanse si aún no lo han hecho y compartan en los comentarios desde dónde están viendo esto. Capítulo 1. El hallazgo. El 21 de octubre de 2025, un equipo de investigación que realizaba el seguimiento del 3I Atlas reportó algo inesperado. Habían detectado una secuencia rítmica de pulsos proveniente de la posición del objeto en el espacio. El patrón era inequívoco, 6 cifras repitiéndose. La señal fue captada simultáneamente por múltiples estaciones de observación separadas por más de 15.000 kilómetros. Esto descartó cualquier error instrumental, cualquier interferencia o simple coincidencia. Lo que no se descartó fue la posibilidad de estar presenciando el descubrimiento más trascendental en la historia de la astronomía. El equipo compartió sus hallazgos con cautela, publicando los datos en un servidor astronómico restringido. Lo etiquetaron como anómalo, no como evidencia concluyente de nada. Esperaron la confirmación. En menos de 48 horas, la confirmación llegó. Observatorios independientes en Chile, Australia y Sudáfrica reportaron lo mismo. Un pulso recurrente en 1420 MHz, emanando de las coordenadas exactas del 3I Atlas. La secuencia era estable, precisa y parecían deliberada. Ahora, antes de continuar, es crucial entender el significado de los 1420 MHz. Esta frecuencia se sitúa en el límite del espectro de microondas. Es la línea de emisión natural del hidrógeno neutro, el elemento más abundante en el universo. Cuando los átomos de hidrógeno cambian de estado energético, emiten radiación precisamente en esta frecuencia. En 1959, los físicos Giuseppe Cocconi y Philip Morrison postularon que cualquier civilización inteligente que intentase comunicarse a través de distancias interestelares probablemente elegiría esta frecuencia. La razón es universal. Cualquier especie capaz de radioastronomía la reconocería al instante. Se la conoce como el agujero del agua, porque se encuentra entre las líneas espectrales del hidrógeno y el hidroxilo, los componentes del agua. Una zona tranquila del espectro de radio, relativamente libre de ruido cósmico. Durante décadas, SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ha escudriñado este rango de frecuencias, a la escucha de señales. Hasta ahora, no habían encontrado nada concluyente. Hasta ahora. Seamos claros sobre lo que esta señal no es. No es un mensaje en idioma humano. No es una serie de imágenes o demostraciones matemáticas. No es un saludo ni una advertencia. Es un patrón. 6 cifras repitiéndose a intervalos regulares. 8, 13, 8, 5, 13, 8. Y estas cifras no son aleatorias. Siguen una secuencia matemática muy específica, una que aparece en toda la naturaleza, en las matemáticas, en la estructura de las galaxias y del ADN. Siguen la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci es sencilla. Comienza con 0 y 1. Cada número subsiguiente es la suma de los dos anteriores. Es un patrón que se manifiesta en la espiral de una concha de nautilo, en la disposición de las semillas de un girasol, en la ramificación de los árboles, en la estructura de las galaxias. Es una firma matemática que describe el crecimiento, la eficiencia y el diseño natural. Y es exactamente lo que estamos observando en la señal del 3I Atlas. Los números 5, 8 y 13 son números consecutivos de Fibonacci. El patrón 8, 13, 8, 5, 13, 8 no es un revoltijo aleatorio. Es una disposición deliberada.
una estructura que cualquier matemático reconocería de inmediato. Esto es importante, porque si intentas enviar una señal a través del espacio interestelar y quieres demostrar que la señal no es natural, la codificas con algo inconfundible. Usas las matemáticas. Entonces, esto es lo que sabemos hasta ahora. 1. La señal es real. Múltiples observatorios la han confirmado. 2. La señal es estable. Se repite a intervalos consistentes, inalterada por la rotación o la trayectoria del objeto. 3. La señal es inteligente. Sigue un patrón matemático presente en toda la naturaleza y en algoritmos avanzados. 4. La señal proviene del 3I Atlas. Las coordenadas de origen coinciden con la posición del objeto con extrema precisión. Ahora, existen algunas formas de interpretar esto. Una interpretación es que la señal es un fenómeno natural, algo que aún no comprendemos, pero que, en última instancia, se explica a través de la física. Otra interpretación es que la señal es deliberada, que fue diseñada, que alguien o algo intenta comunicarse. Y hay una tercera interpretación, una que los investigadores son muy cuidadosos en no descartar, que la señal es una transmisión del propio objeto, que el 3I Atlas no es solo un cometa, que podría ser algo completamente distinto. Capítulo 2. El objeto. Retrocedamos un momento y hablemos de lo que es realmente el 3I Atlas. El 1 de julio de 2025, el telescopio de sondeo Atlas en Chile detectó un nuevo objeto moviéndose a través del sistema solar. Su velocidad era extrema, su trayectoria era hiperbólica, y en pocos días, los astrónomos confirmaron lo que habían sospechado desde el principio. Se trataba de un visitante interestelar. El 3I Atlas se convirtió en el tercer objeto interestelar confirmado en ingresar a nuestro sistema solar. El primero fue Oumuamua en 2017. El segundo fue 2I Borisov en 2019. Pero el 3I Atlas es diferente. Es más grande, es más veloz y es mucho más activo que cualquiera de sus predecesores. Desde el principio, el 3I Atlas mostró un comportamiento inusual. Cuando Oumuamua pasó por el sistema solar, estaba inerte, sin coma, sin cola, sin desgasificación. Era un objeto oscuro y alargado que giraba en el espacio y luego desapareció. El 2I Borisov, por otro lado, se comportó como un cometa normal. Tenía una coma brillante y una larga cola. Liberaba gas y polvo al acercarse al Sol. Era predecible. El 3I Atlas no es ni lo uno ni lo otro. Tiene una coma, tiene una cola, pero la composición de esa coma es extraña. El comportamiento de esa cola es erróneo, y el objeto en sí mismo está emitiendo materiales que nunca antes habíamos visto en un cometa natural. Vayamos punto por punto con los datos. Las estimaciones iniciales sugerían que el 3I Atlas tenía aproximadamente 5 kilómetros de diámetro. Eso lo haría significativamente más grande que Oumuamua, que medía quizás 400 metros de ancho, y más grande que Borisov, de aproximadamente 1 kilómetro. Pero a medida que las observaciones continuaron, esa cifra siguió cambiando. Algunas mediciones sugirieron que el núcleo podría tener hasta 5.6 kilómetros. Otras sugirieron que podría ser tan pequeño como 320 metros. La variación es inusual. Típicamente, cuando observamos un cometa durante semanas o meses, nuestras mediciones convergen. La incertidumbre se reduce. Con el 3I Atlas, la incertidumbre creció. ¿Por qué? Porque el brillo del objeto seguía cambiando de maneras que no se correspondían con el comportamiento normal de un cometa. No es que simplemente se estuviera volviendo más brillante al acercarse al Sol. Fluctuaba de patrones impredecibles. Eso sugería algo más complejo que un simple núcleo helado reflejando la luz solar. En agosto de 2025, el telescopio espacial James Webb dirigió sus instrumentos hacia el 3I Atlas. Lo que encontró fue sorprendente. La coma, esa nube brillante de gas y polvo que rodea el núcleo, estaba dominada por dióxido de carbono, no por vapor de agua ni por metano, dióxido de carbono. Ahora bien, los cometas contienen CO2, pero en la mayoría de los cometas,
El agua es el volátil dominante. La proporción suele ser de aproximadamente 8 partes de agua por una de CO2. En el 3I Atlas, esa proporción se invierte. Es aproximadamente 8 partes de CO2 por una de agua. Eso es extremadamente inusual. Sugiere que el 3I Atlas se formó en un ambiente muy frío y rico en carbono, posiblemente en las regiones exteriores de un disco protoplanetario, alrededor de una estrella muy diferente a nuestro Sol. Pero hay algo más en la coma que es aún más extraño: níquel. En septiembre de 2025, el Very Large Telescope en Chile detectó líneas espectrales correspondientes a vapor de níquel en la coma del 3I Atlas. El vapor de níquel no es algo desconocido en los cometas. De hecho, un estudio de 2021 encontró cantidades traza de níquel y hierro en las comas de varios cometas en nuestro sistema solar. Pero he aquí la cuestión: el níquel y el hierro casi siempre aparecen juntos. Se forman en los mismos procesos estelares, se condensan en las mismas regiones de los discos protoplanetarios, se adhieren. En el 3I Atlas, los astrónomos detectaron cantidades significativas de níquel, aproximadamente 4 gramos por segundo, siendo liberadas al espacio, pero no detectaron hierro. Cero. Eso es sin precedentes. No existe un proceso natural conocido que produciría níquel sin hierro en un entorno cometario. A menos, claro, que el níquel no provenga de procesos naturales en absoluto. Hagamos una pausa aquí y hablemos de lo que significa el níquel en un contexto industrial. En la Tierra, el níquel se utiliza ampliamente en la fabricación. Es un componente clave del acero inoxidable. Se usa en baterías, se emplea en aleaciones de alta temperatura para aplicaciones aeroespaciales. Y hay un compuesto de níquel en particular que es especialmente relevante: el tetracarbonilo de níquel, o nickel quarter. Este es un gas volátil y tóxico utilizado en el refinado de níquel. Se produce al reaccionar metal de níquel con monóxido de carbono bajo condiciones específicas. Se utiliza en procesos industriales para crear recubrimientos de níquel de alta pureza, y nunca se había observado en la naturaleza hasta ahora, porque el análisis espectroscópico de la coma del 3I Atlas sugiere la presencia de tetracarbonilo de níquel. Ahora, para ser absolutamente claros, la detección de tetracarbonilo de níquel no es definitiva. Las líneas espectrales son débiles. El análisis está en curso. Múltiples equipos de investigación trabajan para confirmar o refutar el hallazgo. Pero si se confirma, sería extraordinario porque el tetracarbonilo de níquel no se forma naturalmente en el espacio. Requiere temperaturas específicas, presiones específicas y precursores químicos específicos que simplemente no existen en el entorno de un cometa. Entonces, ¿cómo llegó allí? Una posibilidad es que estemos malinterpretando los datos, que las líneas espectrales que vemos provengan en realidad de alguna otra molécula que casualmente se parece. Otra posibilidad es que haya un proceso químico natural ocurriendo en la coma del 3I Atlas, que aún no entendemos. Algo que involucre la interacción entre polvo que contiene níquel, monóxido de carbono y radiación solar. Y luego está la tercera posibilidad, la que es más difícil de descartar de lo que debería ser: que el tetracarbonilo de níquel esté allí, porque algo lo fabricó. Capítulo 3. La cola. Hablemos de la cola. En julio y agosto de 2025, los astrónomos que observaban el 3I Atlas notaron algo extraño. El objeto tenía una cola, sí, pero esa cola apuntaba en la dirección equivocada. Normalmente, la cola de un cometa apunta lejos del Sol. Esto se debe a que la cola se forma por el viento solar, una corriente de partículas cargadas que fluye hacia afuera desde el Sol, empujando el gas y el polvo lejos del núcleo del cometa. La cola siempre apunta lejos del Sol, siempre, excepto en el 3I Atlas. Durante semanas, la cola apuntó hacia el Sol. Este fenómeno se llama anticola y no es completamente desconocido. Pocos cometas en la historia han mostrado anticolas, generalmente como una ilusión óptica causada por la geometría de la observación. Pero la anticola del 3I Atlas no fue una ilusión. Fue un chorro real de material, gas y polvo, que salía del núcleo hacia el Sol.
El chorro era estrecho, enfocado y persistente. En septiembre, algo cambió. La anticola desapareció. En su lugar, surgió una cola convencional, apuntando lejos del Sol como se esperaba. ¿Qué sucedió? Una explicación es que la anticola fue causada por la sublimación temprana del hielo de CO2 en el lado del núcleo orientado hacia el Sol. A medida que el cometa se calentaba, bolsas de CO2 congelado debajo de la superficie se expandieron y estallaron hacia afuera, creando un chorro dirigido. Ese chorro apuntaría naturalmente hacia el Sol, porque ahí es donde el calentamiento es más intenso. Con el tiempo, a medida que el objeto se acercaba al perihelio y el calentamiento se volvía más uniforme, la actividad del chorro cambió. La coma se expandió, se formó una cola de polvo convencional. Esa es la explicación natural, y es consistente con lo que sabemos sobre la física de los cometas. Pero hay otra explicación, una que los investigadores son reacios a declarar públicamente, pero que sigue apareciendo en los márgenes de los artículos científicos y en comunicaciones privadas. ¿Y si la anticola no fuera desgasificación en absoluto? ¿Y si fuera empuje? He aquí por qué esa idea es difícil de descartar por completo. 1. La anticola era estable. No fluctuaba con la rotación del objeto, como cabría esperar de una desgasificación asimétrica. Permaneció apuntando en la misma dirección relativa al Sol durante semanas. 2. La anticola era estrecha. Los chorros cometarios típicos se dispersan al salir del núcleo. Este permaneció enfocado, más como un chorro dirigido que como una columna difusa. 3. La transición de anticola a cola normal fue abrupta. En la mayoría de los cometas, la transición es gradual a medida que aumenta la actividad. En el 3I Atlas, el cambio ocurrió en el transcurso de solo unos pocos días a mediados de septiembre. 4. No se observó un aumento correspondiente en la actividad en ninguna otra parte del núcleo. Si la anticola hubiera sido causada por un evento o una región activa en el lado orientado hacia el Sol, esperaríamos ver cambios en el brillo o en la estructura de la coma. No los vimos. Estas observaciones no prueban que la anticola fuera artificial, pero sí sugieren que algo inusual estaba sucediendo. Y entonces, el 15 de septiembre, sucedió algo más. La anticola desapareció por completo, sin desvanecimiento gradual, sin transición a una orientación diferente. Simplemente se detuvo. Y en ese momento exacto, a las pocas horas, los astrónomos detectaron el primer pulso en 1420 MHz. Capítulo 4. La frecuencia. Hablemos de 1420 MHz. Esta no es una frecuencia de radio cualquiera. Es la frecuencia, la que todos los investigadores de SETI en la Tierra han estado monitorizando durante décadas. ¿Por qué? Porque es la línea de emisión natural del hidrógeno. Y el hidrógeno es el elemento más común en el universo. Si una civilización inteligente quisiera enviar una señal que pudiera ser reconocida por cualquier otra especie tecnológica, elegiría una frecuencia en la que todos estuvieran escuchando. 1420 MHz es esa frecuencia. La señal del 3I Atlas fue detectada por primera vez el 15 de septiembre de 2025 por un radiotelescopio en Australia. La detección fue débil, apenas por encima del umbral de ruido, pero fue persistente. Durante las siguientes 48 horas, observatorios adicionales confirmaron la señal. Para el 18 de septiembre, al menos 7 estaciones independientes habían registrado el mismo patrón. 8, 13, 8, 5, 13, 8. Los intervalos entre pulsos eran consistentes, aproximadamente 142 segundos. La frecuencia era precisa. 1420.458 MHz es el centro exacto de la línea del hidrógeno, y la intensidad de la señal era estable. No se desvanecía ni aparecía intermitentemente. Se repetía con una regularidad mecánica. Ahora, hablemos de una emisión de radio natural. Los cometas no emiten señales de radio coherentes. Reflejan la luz solar, emiten radiación térmica y liberan plasma al interactuar con el viento solar, pero no generan pulsos de radio de banda estrecha en frecuencias específicas. No es interferencia de transmisores terrestres. La señal fue detectada simultáneamente en múltiples observatorios, con retardos temporales consistentes,
con la distancia de viaje de la luz entre las estaciones, lo que descarta fuentes locales. No es una reflexión ni un eco. El desplazamiento Doppler de la señal coincide con el movimiento del 3I Atlas con respecto al Sol. Proviene del objeto mismo, no rebota en él. Entonces, ¿qué es? Una posibilidad es que la señal esté siendo generada por algún tipo de descarga eléctrica dentro de la coma. Las interacciones del plasma entre partículas de polvo cargadas y el viento solar podrían, en teoría, producir emisiones de radio, pero esas emisiones serían de banda ancha, distribuidas en un amplio rango de frecuencias. No estarían concentradas en un solo ancho de banda estrecho, como 1420 MHz, y ciertamente no seguirían un patrón matemático. Otra posibilidad es que estemos viendo un artefacto tecnológico, no necesariamente del 3I Atlas en sí, sino de algo dentro del 3I Atlas. Aquí es donde la conversación se vuelve incómoda para muchos científicos, porque una vez que empiezas a hablar de artefactos y tecnología, implícitamente estás hablando de inteligencia. Inteligencia significa intención, e intención significa que alguien está intentando comunicarse, o, peor aún, alguien está intentando engañar. Exploremos esa idea por un momento. Si el 3I Atlas no es un cometa, o no es solo un cometa, entonces, ¿qué es? Una hipótesis propuesta por el astrofísico de Harvard Avi Loeb es que el objeto podría ser una sonda, una nave espacial, un artefacto tecnológico enviado por una inteligencia extraterrestre para estudiar nuestro sistema solar. Loeb ha sido cuidadoso en enfatizar que se trata de un escenario de baja probabilidad, pero también ha argumentado que las anomalías que rodean al 3I Atlas son lo suficientemente significativas como para merecer una seria consideración. La señal en megahercios añade peso a ese argumento, porque si estuvieras diseñando una sonda para viajar entre sistemas estelares y quisieras anunciar tu presencia una vez que llegaras, ¿qué harías? Enviarías una señal en una frecuencia que todos reconocerían, y codificarías esa señal con un patrón matemático que no pudiera ser confundido con ruido. Usarías algo como la secuencia de Fibonacci. Capítulo 5. El patrón. Analicemos el patrón en sí. 8, 13, 8, 5, 13, 13, 8. A primera vista, parece aleatorio. 6 cifras, sin estructura obvia. Pero mira más de cerca. Los números 5, 8 y 13 son números consecutivos de Fibonacci. La secuencia aparece 2 veces. 8, 13, 8 y 5, 13, 8. ¿Por qué esa disposición específica? Algunos investigadores han sugerido que el patrón podría ser un mensaje comprimido. Cada número podría representar un símbolo, una coordenada o una instrucción. Otros han propuesto que el patrón es simplemente un faro, una forma de decir, estamos aquí, somos inteligentes, presten atención. Aquí es donde las cosas se vuelven especulativas. El 13 de octubre de 2025, exactamente 108 años después del famoso evento del Milagro del Sol en Fátima, Portugal, el cineasta David Sereda informó haber observado inusuales emisiones de luz del 3I Atlas. Sereda, quien tiene formación en investigación de fusión nuclear y trabaja con el físico del MIT Bogdan C. Maglich, afirmó que las emisiones seguían un patrón rítmico consistente con la secuencia de Fibonacci. No afirmó que fuera prueba definitiva de inteligencia, pero sí señaló la coincidencia temporal de la observación y sugirió que la coincidencia merecía ser documentada. Ahora, es importante afirmar claramente, la observación de Sereda no ha sido verificada de forma independiente. No se ha publicado ningún artículo revisado por pares. Ningún otro observatorio ha confirmado el patrón de luz. Pero los datos son interesantes y el patrón es consistente con lo que hemos estado viendo en la señal de radio. Entonces, hablemos de lo que la secuencia de Fibonacci podría significar en este contexto. En matemáticas, la secuencia de Fibonacci describe un tipo específico de crecimiento, exponencial, pero controlado. Aparece en sistemas que equilibran la eficiencia con la complejidad. En biología, rige los patrones espirales de las conchas, la ramificación de los vasos sanguíneos, la disposición de las hojas en un tallo. En astrofísica, describe la distribución de la materia en galaxias espirales. En informática, se utiliza en algoritmos para compresión de datos, encriptación y corrección de errores.
Es un patrón universal, uno que cualquier civilización suficientemente avanzada reconocería de inmediato. Si quisieras probar que tu señal no es natural, usarías la secuencia de Fibonacci. Y hay algo más. El intervalo entre pulsos, 142 segundos, no es arbitrario. 142 es un número adyacente a Fibonacci. El tiempo se acerca a 142, una cifra que evoca la secuencia de Fibonacci, siendo la duodécima en la progresión, pero no es una correspondencia exacta. ¿A qué se debe? Una hipótesis sugiere que los 142 segundos representan una elección intencionada, un número reconocible, pero que no se alinea perfectamente con la secuencia, una forma de añadir una segunda capa de significado a la transmisión. Otra posibilidad es que los 142 segundos estén vinculados al periodo de rotación del objeto. Sin embargo, aquí surge un inconveniente. El 3IA Atlas no parece poseer un periodo de rotación constante. Su luminosidad fluctúa de manera irregular, lo que indica una forma compleja o un movimiento errático. Por lo tanto, el intervalo de 142 segundos no concuerda con el comportamiento físico del objeto, lo que implica que dicho intervalo no está determinado por su rotación, sino por algo más. Capítulo 6. El desciframiento. El 20 de octubre de 2025, un equipo de científicos del Instituto SETI emprendió la tarea de descifrar la señal. Emplearon técnicas de criptoanálisis convencionales, buscando patrones dentro de otros patrones. Probaron distintas interpretaciones de los números, rastreando estructuras ocultas. Lo que descubrieron resultó ser a la vez alentador y frustrante. La señal está estructurada, pero no constituye un mensaje en el sentido convencional. No es una sucesión de palabras o imágenes. Tampoco es una demostración matemática ni un mapa estelar. Es un indicador. Permítanme explicar. En informática, un puntero es una referencia a una ubicación en la memoria. No contiene datos en sí mismo, sino que señala dónde encontrar la información. La señal proveniente del 3 Atlas podría funcionar de manera análoga. El patrón de Fibonacci podría no ser el mensaje en sí, sino las instrucciones sobre cómo interpretar dicho mensaje. He aquí una conjetura. Los números 8, 13, 8, 5, 13, 8 podrían representar proporciones, ángulos o frecuencias. Podrían describir una estructura geométrica, una forma de organizar la información en el espacio tridimensional. Si este fuera el caso, entonces el mensaje en sí mismo podría no estar en la señal de radio en absoluto. Podría estar codificado en la estructura física del objeto, en su trayectoria o en sus emisiones a través de otras longitudes de onda. Y esto nos lleva a la sugerencia que ha estado circulando discretamente entre los investigadores durante las últimas semanas. La idea de que el verdadero mensaje no reside en la señal, sino en aquello a lo que la señal apunta. Observa, prepárate, comprende. La puerta aguarda. Esta frase no apareció en ninguna publicación científica oficial, ni provino de la NASA o la ESA. Surgió en las redes sociales, atribuida a un mensaje descifrado anónimo de la señal. Seamos muy claros, no existe evidencia alguna de que esta frase haya sido transmitida por el 3IA Atlas. No hay una fuente verificable para tal afirmación. Sin embargo, la frase ha cobrado vida propia. Ha sido repetida, analizada y debatida en foros y secciones de comentarios. ¿Por qué? Porque transmite una intencionalidad, porque implica algo específico, porque sugiere que la señal no es solo un faro, sino una advertencia o una invitación. Desglosemos la frase. Observa. Esto podría significar, presta atención, mira cuidadosamente, estudia lo que está sucediendo, prepárate. Esto podría significar alístate, algo se acerca, toma acción, comprende. Esto podría significar asimila la situación, capta la trascendencia, no reacciones ciegamente. La puerta aguarda. Esto podría significar que existe una oportunidad, un umbral, un punto de transición. Reiteremos, esta frase no proviene de la señal misma, pero el hecho de que haya surgido y que resuene con tantas personas nos dice algo importante.
nos indica que la señal ya ha modificado nuestra percepción del tres ojo Atlas. Ha transformado el objeto de una curiosidad científica a un posible presagio. Capítulo 7. La trayectoria. Ahora, hablemos de la dirección que está tomando el 3IA Atlas. El 29 de octubre de 2025, el objeto alcanzó el perihelio, su punto de máxima aproximación al Sol. Pasó a una distancia de 1,4 unidades astronómicas de nuestra estrella, justo dentro de la órbita de Marte. En ese momento, viajaba a una velocidad aproximada de 68 kilómetros por segundo, y luego fue eclipsado por el Sol. Durante las siguientes semanas, los telescopios terrestres no pudieron observar el objeto. Estaba demasiado cerca del resplandor solar. Este es el periodo en el que nos encontramos actualmente, el eclipse, la brecha en la observación. Y es en este periodo cuando todo cambia. Esto es lo que sabemos sobre la trayectoria del 3 Atlas después del perihelio. Primero, reaparecerá a principios de diciembre de 2025. Para mediados de noviembre, el objeto debería emerger de detrás del Sol y volverse visible nuevamente para los telescopios terrestres. Segundo, realizará su aproximación más cercana a la Tierra el 19 de diciembre de 2025. En ese momento, estará a una distancia aproximada de 1,8 unidades astronómicas, unos 270 millones de kilómetros, suficientemente lejos para no representar una amenaza, pero lo suficientemente cerca para observarlo en detalle. Tercero, pasará junto a Júpiter en marzo de 2026. La distancia de este encuentro será de aproximadamente 0,36 unidades astronómicas, unos 54 millones de kilómetros. Esto es lo suficientemente cerca para una observación detallada por parte de la nave espacial Juno de la NASA. Cuarto, después de Júpiter, abandonará el sistema solar. Su trayectoria hiperbólica significa que no está ligado al Sol. Continuará hacia el exterior, cruzando eventualmente la heliopausa y regresando al espacio interestelar. Esa es la trayectoria natural, el camino dictado por la gravedad y la mecánica orbital. Pero hay un problema. La señal sugiere que la trayectoria podría no ser natural. Hablemos de la maniobra Oort. En mecánica orbital, el efecto Oort describe cómo una nave espacial puede maximizar su cambio de velocidad disparando sus motores en el momento en que se mueve más rápido, típicamente en el perihelio, el punto más cercano al Sol. Al añadir velocidad en el perihelio, la nave espacial gana mucha más energía cinética de la que obtendría disparando sus motores en el espacio profundo. Ahora bien, existe una variante de esta maniobra llamada maniobra Oort inversa. En lugar de acelerar, se desacelera. Se disparan los motores en dirección opuesta al movimiento, utilizando el pozo gravitatorio del Sol para amplificar el efecto de frenado. Esta es una forma extremadamente eficiente de reducir la velocidad desde velocidades interestelares y entrar en una órbita ligada alrededor del Sol. Y es exactamente lo que el 3IA Atlas podría haber hecho durante el perihelio, mientras estaba oculto a nuestra vista detrás del Sol. Si el 3IA Atlas realizó una maniobra Oort inversa el 29 de octubre, no lo sabríamos hasta diciembre, cuando el objeto reemerja de detrás del Sol. Si su trayectoria ha cambiado, si se mueve más lento de lo esperado, o si sus parámetros orbitales se han modificado, entonces sabremos que algo sucedió. Y si ese algo fue deliberado, entonces sabremos que el 3IA Atlas no es un cometa, sino una nave espacial. Ahora, seamos muy cautelosos aquí. Esto es especulación. No hay evidencia directa de que el 3II Atlas haya realizado una maniobra. La señal en megahertz no prueba propulsión. La cola anti no prueba empuje artificial. Lo que tenemos es una colección de anomalías, y esas anomalías, tomadas en conjunto, forman un patrón. Un patrón que podría explicarse por procesos naturales, pero también un patrón que podría explicarse por tecnología. Capítulo 8. Las implicaciones. Supongamos por un momento que la señal es real, que es deliberada, que proviene de algo inteligente. ¿Qué significaría eso? Escenario 1. Es una sonda. La interpretación más optimista es que el 3IA Atlas es una sonda automatizada enviada por una civilización extraterrestre para estudiar nuestro sistema solar.
La sonda entra en el sistema, en una trayectoria hiperbólica. Observa, recopila datos, transmite una señal para anunciar su presencia. La señal no es un mensaje en el sentido tradicional, es un saludo, una forma de decir, estamos aquí, somos pacíficos, somos curiosos. Si este es el caso, entonces la respuesta de la humanidad debería ser mesurada y científica. Deberíamos continuar observando, deberíamos intentar enviar una respuesta. Deberíamos prepararnos para la posibilidad de un contacto posterior. Este es el escenario para el que SETI ha estado preparándose desde su creación. Escenario 2. Es una advertencia menos optimista, no del 3 Atlas en sí, sino de quién lo envió. El mensaje está codificado en la trayectoria y el momento. El objeto entra en el sistema solar, transmite en una frecuencia universal y luego se va. La señal no es una invitación, es una notificación, una forma de decir, sabemos que estás ahí, estamos observando. Este es el escenario del bosque oscuro, la idea de que el universo está poblado por civilizaciones que permanecen en silencio para evitar la detección por parte de depredadores potenciales. Si este es el caso, entonces la señal no está destinada a iniciar el contacto, sino a establecer la presencia, a marcar territorio, a recordarnos que no estamos solos y que debemos ser cautelosos. Escenario 3. Es una prueba. La tercera interpretación es que la señal es una prueba, una forma de medir nuestro desarrollo tecnológico e intelectual. La señal es deliberadamente ambigua. Está lo suficientemente estructurada como para atraer la atención, pero lo suficientemente vaga como para evitar una comunicación clara. La prueba no está en la señal en sí, sino en cómo respondemos. ¿Entramos en pánico? ¿La ignoramos? ¿Intentamos descifrarla? Enviamos una respuesta. Nuestra respuesta le dirá al remitente, quien quiera o lo que sea, qué tipo de civilización somos. Y basándose en esa respuesta, decidirán si continuar la comunicación o seguir adelante. Escenario 4. Es un caballo de Troya. La interpretación más sombría es que el 13 Yelas no es una sonda en absoluto, es un arma. La señal es una distracción, una forma de captar nuestra atención mientras sucede algo más. Si el objeto realizó una maniobra Orth inversa en el perihelio, ahora podría estar en una trayectoria que lo traiga de regreso hacia la Tierra. O podría haber desplegado cargas útiles más pequeñas, sondas, sensores, o algo peor que ahora se mueven de forma independiente por el sistema solar. La señal se detiene. El objeto desaparece detrás del Sol. Y cuando reemerge, ya no sigue la ruta que esperábamos. Este es el escenario del que nadie quiere hablar, pero es el escenario que estadísticamente no podemos descartar. Porque si la señal es deliberada, entonces alguien la envió. Y si alguien la envió, entonces tenía una razón. Y nosotros no sabemos cuál es esa razón. Capítulo 9. El silencio. A día de hoy, 30 de octubre de 2025, la señal se ha detenido. El último pulso confirmado se detectó el 28 de octubre, aproximadamente 18 horas antes del perihelio. Desde entonces, silencio. Múltiples observatorios continúan monitoreando los 1420 MHz. Están escuchando cualquier reanudación de la señal. Están escaneando frecuencias adyacentes en busca de variaciones o transmisiones secundarias. Hasta ahora, nada. El silencio no es necesariamente significativo. El objeto está actualmente oculto por el Sol. Las señales de radio serían absorbidas o dispersadas por la corona solar. No podríamos detectarlas incluso si se estuvieran transmitiendo. Pero el momento es notable. La señal comenzó el 15 de septiembre. Continuó durante 6 semanas y luego se detuvo precisamente en el momento en que el 3 Eye Atlas alcanzó el perihelio. ¿Fue eso intencional o una coincidencia? No lo sabremos hasta que el objeto reemerja a principios de diciembre. Capítulo 10. El peso. En este momento, el 3 Eye Atlas se encuentra en el lado opuesto del Sol, oculto a la vista, moviéndose a 68 kilómetros por segundo, en una trayectoria que lo llevará más allá de Júpiter y fuera del sistema solar. A menos que no sea así, a menos que algo haya cambiado en el perihelio, a menos que la trayectoria haya variado,
a menos que el objeto ya no siga el camino que predijimos. No lo sabremos hasta dentro de un mes. Y esa es la parte difícil, porque ahora mismo, en este instante, lo único que podemos hacer es esperar. La NASA ha declarado públicamente que el 3I Atlas no representa ninguna amenaza para la Tierra. El objeto no se acercará a más de 270 millones de kilómetros. Su trayectoria está bien comprendida. Su composición es coherente con la de un cometa, pero la NASA también ha reconocido las anomalías, la química inusual, la cola anti, las emisiones de níquel, la señal. Y en comunicaciones privadas, algunos científicos son más cautelosos. No sabemos qué estamos mirando, me dijo recientemente un astrónomo. Tenemos datos, tenemos observaciones, pero no tenemos una explicación que encaje con todos los datos. Y hasta que lo hagamos, no podemos descartar nada. La nave espacial JUICE de la Agencia Espacial Europea intentará observar el 3IA Atlas en noviembre. Poco después de que el objeto reemerja de la conjunción solar, JUICE se encuentra actualmente en ruta a Júpiter y el cometa pasará por su campo de visión. La nave espacial Juno de la NASA tendrá una oportunidad aún mejor en marzo de 2026, cuando el 3 segundos Atlas pase a 54 millones de kilómetros de Júpiter. Ambas naves espaciales llevan instrumentos capaces de detectar emisiones de radio, medir la composición química y capturar imágenes de alta resolución. Si hay algo inusual en el 3IA Atlas, si ha cambiado de rumbo, si todavía está transmitiendo, si existen estructuras o características que los telescopios terrestres no pudieron resolver, estas naves espaciales serán nuestra mejor oportunidad para averiguarlo. Pero eso será dentro de meses. Por ahora, esperamos. Capítulo 11. La respuesta científica. Hablemos de cómo está respondiendo la comunidad científica a todo esto. Públicamente, el tono es cauto, medido, profesional. Los astrónomos enfatizan la explicación natural. Señalan la desgasificación de los cometas, las interacciones de plasma y las incertidumbres observacionales. Nos recuerdan que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y tienen razón. La señal a 1420 MHz podría ser ruido instrumental. El patrón de Fibonacci podría ser una coincidencia. Las emisiones de níquel podrían explicarse por algún proceso químico que aún no entendemos. Todas estas explicaciones son posibles. Y hasta que tengamos pruebas definitivas en contrario, siguen siendo los escenarios más probables. Pero en privado, la conversación es diferente. En correos electrónicos y llamadas de conferencia, en discusiones de pasillo y sesiones de investigación nocturnas, los científicos se hacen preguntas que habrían parecido absurdas hace 6 meses. ¿Y si no es un cometa? ¿Y si la señal es real? ¿Y si alguien está intentando comunicarse? Estas preguntas no se hacen a la ligera. Las hacen personas que han dedicado toda su carrera al estudio del universo natural. Personas que entienden la diferencia entre especulación y evidencia. Y se hacen estas preguntas porque los datos son convincentes. No concluyentes, pero convincentes. El 25 de octubre de 2025, la Unión Astronómica Internacional celebró una reunión a puerta cerrada para discutir el 3I Atlas. A la reunión asistieron representantes de la NASA, la ESA, el Instituto SETI y varios observatorios importantes de todo el mundo. No se emitió ninguna declaración oficial tras la reunión, pero fuentes familiarizadas con la discusión indican que la conversación se centró en 2 temas principales. 1. La necesidad de observación coordinada. Múltiples naves espaciales y telescopios terrestres deben alinearse para rastrear el objeto cuando reemerja en diciembre. Esto requiere cooperación internacional y una programación cuidadosa. 2. La necesidad de un protocolo de respuesta. Si la señal se reanuda o si surge nueva evidencia que sugiera un origen artificial, la comunidad científica debe tener un plan preparado. ¿Quién habla por la humanidad? ¿Qué decimos? ¿Cómo respondemos? Estas no son preguntas fáciles y son preguntas que nunca hemos tenido que responder antes. El Instituto SETI se ha estado preparando para este momento durante décadas. Tienen protocolos, tienen directrices, tienen planes de contingencia, pero esos protocolos fueron diseñados para un escenario muy específico: la detección de una señal de radio
de un sistema estelar distante. Una señal que tardaría años o décadas en llegar a nosotros. Una señal que nos daría tiempo para prepararnos, para verificar, para decidir cómo responder. El 3 Atlas es diferente. No está a años luz de distancia. Está aquí, en nuestro sistema solar, moviéndose por nuestro vecindario planetario. Y si la señal es real, entonces el remitente está cerca. Lo suficientemente cerca como para observarnos. Lo suficientemente cerca como para responder. Eso lo cambia todo. Capítulo 12. La reacción pública fuera de la comunidad científica. La respuesta en las redes sociales ha sido variada. La historia de la señal se ha difundido rápidamente. Millones de personas en todo el mundo siguen las actualizaciones, comparten teorías, debaten interpretaciones. Algunos lo ven como prueba de inteligencia extraterrestre. Otros lo descartan como histeria colectiva o malinterpretación de fenómenos naturales. Y luego están aquellos que ven algo más sombrío, que consideran que la señal no es una invitación, sino una advertencia, que creen que el 3I Atalas no está aquí para comunicarse, sino para observar o amenazar. Las teorías de conspiración se han proliferado. Algunos afirman que los gobiernos están ocultando información crítica sobre el objeto. Otros sugieren que la señal contiene instrucciones ocultas o amenazas codificadas. Una teoría particularmente persistente es que la frase «la puerta aguarda» se refiere a una estructura física, un portal o una puerta que se activará cuando el objeto complete su trayectoria. No hay evidencia de esto, absolutamente ninguna, pero la teoría persiste y en algunos rincones de Internet ha cobrado vida propia. Los medios de comunicación tradicionales han sido más circunspectos. Los principales medios de comunicación han cubierto la señal, pero la mayoría ha enfatizado la falta de pruebas definitivas. Han citado a astrónomos que advierten contra conclusiones precipitadas. Han presentado la explicación natural junto con las posibilidades más exóticas. Pero la historia está en todas partes. Está en la portada de los periódicos. Es tendencia en las plataformas sociales. Se está discutiendo en aulas, cafeterías y salas de estar de todo el mundo. Porque, independientemente de lo que sea realmente el 3I Atlas, el hecho de que estemos haciendo estas preguntas representa un cambio fundamental en nuestra forma de pensar sobre nuestro lugar en el universo. Por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos un objeto en nuestro sistema solar que no podemos explicar de manera definitiva. Y ese objeto está transmitiendo una señal que no podemos descartar de manera definitiva. Capítulo 13. El contexto histórico. Esta no es la primera vez que creemos haber detectado una señal del espacio. En 1967, los astrónomos de la Universidad de Cambridge detectaron una serie de pulsos de radio provenientes de un punto fijo en el cielo. Los pulsos eran tan regulares, tan precisos, que el equipo de investigación consideró brevemente la posibilidad de que fueran artificiales. Apodaron a la fuente LGM-1, Little Green Men 1. Resultó ser un púlsar, una estrella de neutrones que rota rápidamente, un fenómeno natural, no una señal de una civilización alienígena. En 1977, el astrónomo Jerry Amon estaba analizando datos del radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio cuando notó una fuerte señal de radio de banda estrecha proveniente de la dirección de la constelación de Sagitario. La señal duró 72 segundos. Era tan inusual, tan perfectamente alineada con lo que SETI había estado buscando, que a Amon la rodeó en la impresión y escribió «Wow» en el margen. Se conoció como la señal «Wow». A pesar de décadas de búsqueda, la señal nunca se volvió a detectar. Su origen sigue siendo desconocido. Algunos creen que fue un fenómeno astronómico natural. Otros creen que fue una transmisión única de una fuente extraterrestre. Todavía no lo sabemos, y en 2017 detectamos Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado en pasar por nuestro sistema solar. Su forma alargada, su aceleración inusual y su falta de actividad cometaria llevaron a algunos investigadores, especialmente a Avi Loeb de Harvard, a sugerir que podría ser artificial, una sonda, una vela solar, algo diseñado por una civilización inteligente.
La mayoría de los astrónomos no estuvieron de acuerdo. Argumentaron que Oumuamua podría explicarse como un objeto natural, aunque fuera inusual. El debate continúa hasta el día de hoy. El punto es este: hemos estado aquí antes, hemos detectado anomalías, hemos hecho preguntas, nos hemos preguntado si finalmente estábamos estableciendo contacto, y cada vez la respuesta ha sido no. Cada vez hemos encontrado una explicación natural, pero eso no significa que la respuesta siempre sea no. Estadísticamente, sabemos que no estamos solos en el universo. Hay miles de millones de estrellas en nuestra galaxia, miles de millones de planetas. Las leyes de la probabilidad sugieren que la vida debería ser común. Y si la vida es común, entonces la inteligencia debería ser posible. Y si la inteligencia es posible, entonces la tecnología debería ser inevitable. La interrogante no reside en la existencia de vida inteligente. El enigma radica en si alguna vez seremos capaces de detectarla. Y actualmente, con 3 ojos Atlas, podríamos estar más cerca de hallar una respuesta de lo que jamás imaginamos. Capítulo 14. La cuestión filosófica. Retrocedamos un momento y planteemos una pregunta más amplia. Si la señal es real, si 3 ojos Atlas es de origen artificial, si fue enviada por una civilización dotada de inteligencia, ¿qué implicaciones tendría eso para nosotros? No desde una perspectiva científica ni tecnológica, sino filosófica, existencial. ¿Qué significa para la humanidad el saber que no estamos solos? Durante miles de años, los seres humanos hemos alzado la vista al firmamento nocturno y nos hemos interrogado. Hemos narrado historias sobre deidades y espíritus habitando los cielos. Hemos concebido mundos ajenos, seres distintos, civilizaciones paralelas. Pero durante todo ese tiempo, no fue más que producto de la imaginación, la conjetura, la esperanza o el temor proyectado en la penumbra. Si 3 ojos Atlas es auténtico, entonces ha dejado de ser mera fantasía. Es la confirmación. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Y el universo es mucho más enigmático, considerablemente más habitado, infinitamente más intrincado de lo que jamás concebimos. Pero hay otra faceta de esta revelación. Si no estamos solos, entonces no somos singulares, no somos únicos, no representamos el epicentro de nada. Somos simplemente una civilización entre incontables otras, una especie en un planeta orbitando una estrella, dentro de una galaxia, entre miles de millones. Esa comprensión puede ser humillante o aterradora, porque si existen otras civilizaciones allá afuera, algunas de ellas habrán alcanzado un nivel de desarrollo superior al nuestro, poseerán mayor poder, capacidades más avanzadas, y desconoceremos por completo sus intenciones. Este es el núcleo de la hipótesis del bosque oscuro. La idea, popularizada por el autor de ciencia ficción Liu Cixin, postula que el universo se asemeja a un bosque sombrío. Cada civilización es un cazador que se mueve sigilosamente entre los árboles. Y la primera regla para la supervivencia es el silencio. Porque si emites ruido, si revelas tu ubicación, podrías atraer la atención de algo más formidable, algo que te percibe como una amenaza. Bajo esta premisa, el silencio cósmico no se debe a la escasez de vida inteligente, se debe a la cautela de la vida inteligente. Todos se ocultan, aguardan, observan, y si 3 ojos Atlas está transmitiendo una señal, entonces quien quiera que la haya emitido no está ocultándose, lo que implica que o bien no temen ser descubiertos, o bien desean serlo, y desconocemos cuál de las dos opciones es la correcta. Capítulo 15. La matemática. Volvamos a la señal en sí y examinémosla con mayor detenimiento. El patrón consiste en 8, 13, 8, 5, 13, 8. 6 cifras, una secuencia específica. Hemos establecido que se trata de números de Fibonacci. Pero, ¿por qué esta disposición particular? Una posibilidad es que la propia disposición contenga información, no en la naturaleza de los números, sino en su ordenación. Si se considera la secuencia como un código donde cada número representa una posición o una proporción, se puede comenzar a extraer una estructura. Por ejemplo, el 8 aparece 3 veces, el 13 surge 2 veces y el 5 se presenta una sola vez. Esto nos da una proporción de 3, 2, 1. Ahora bien, 3, 2,
1 no es una proporción de Fibonacci, pero se aproxima a la proporción áurea, aproximadamente 1.618, que es el límite de la relación entre números de Fibonacci consecutivos. En otras palabras, la distribución de frecuencias de los números se aproxima a una constante matemática fundamental. Eso no es azaroso. Ahora bien, 5, 3 y 8 son todos números de Fibonacci. Y el patrón de incrementos y decrementos podría representar una función de onda, una forma de codificar oscilaciones o modulaciones. Pero, ¿qué se está modulando? ¿Qué describe la onda? Aún no lo sabemos. Un tercer enfoque consiste en considerar la secuencia como coordenadas. Si cada número representa una dimensión espacial o un vector direccional, entonces el patrón podría describir una trayectoria a través del espacio tridimensional, iniciando en la posición 8, 13, 8, trasladándose a 5, 13, 8. Esto representa un movimiento a lo largo de un eje. La primera coordenada cambia de 8 a 5, un desplazamiento de 3 unidades. Si se grafica esto, la secuencia describe una trayectoria concreta, un camino, un conjunto de instrucciones. Pero, ¿instrucciones para qué y con respecto a qué punto de origen? Nuevamente, lo desconocemos. Lo que sí sabemos es que el patrón no es aleatorio. Contiene estructura, y esa estructura es matemática, lo que significa que es universal. Cualquier civilización con comprensión matemática podría descifrarlo. Y ese es el propósito. Por eso, se utilizaría la matemática para codificar una señal, porque la matemática es el único lenguaje que trasciende la cultura, la biología y la tecnología. 2 más 2 es igual a 4, independientemente de si eres humano, un delfín o una inteligencia basada en silicio que orbita una estrella enana roja. La matemática es universal, y la secuencia de Fibonacci es uno de los patrones más universales en las matemáticas. Capítulo 16. La cronología. Hablemos de cuándo apareció la señal. El primer pulso se detectó el 15 de septiembre de 2025. Eso fue 44 días antes del perihelio. El último pulso se registró el 28 de octubre de 2025. Esto ocurrió aproximadamente 18 horas antes del perihelio. La señal estuvo activa durante un total de 43 días. Ahora bien, 43 no es un número de Fibonacci, pero está cerca de 34, el noveno número de Fibonacci, y 55, el décimo número de Fibonacci. ¿Es esto significativo? Quizás, quizás no. Pero esto es lo que sí es relevante. La señal comenzó el 15 de septiembre, la fecha exacta en que desapareció la anticola. Durante semanas, los astrónomos habían estado observando un chorro de material apuntando hacia el Sol. Luego, el 15 de septiembre, ese chorro se desvaneció y, en el mismo instante, comenzó la señal. Es como si el objeto cambiara de modo, de emisión física a transmisión electromagnética, de mostrarnos algo a comunicarnos algo. Y la señal concluyó el 28 de octubre, justo antes de que el objeto alcanzara el perihelio y desapareciera tras el Sol. Es como si la transmisión hubiera sido programada para finalizar en el preciso instante en que perderíamos el contacto visual. Ahora bien, ¿es posible que esto sea meramente una coincidencia? ¿Que la señal haya comenzado y terminado en estos momentos específicos por azar? Sí, es posible, pero sería una coincidencia extraordinaria. Hay otro detalle digno de mención. El intervalo entre pulsos, 142 segundos, se traduce en aproximadamente 2.37 minutos. Si divides 24 horas entre 142 segundos, obtienes alrededor de 608 pulsos por día. Ahora bien, 608 no es un número de Fibonacci, pero si lo factorizas, obtienes 608 igual a 2 a la quinta potencia por 19. Y 19 es un número primo. De hecho, es el octavo número primo, y 8 es un número de Fibonacci. ¿Tiene esto algún significado? Es difícil decirlo, pero sugiere que el intervalo fue elegido deliberadamente, no en función de la rotación del objeto o su período orbital, sino en base a principios matemáticos. Capítulo 17. La respuesta global.
El 27 de octubre de 2025, las Naciones Unidas celebraron una sesión de emergencia para debatir sobre Tres Ojos Atlas. La sesión fue cerrada al público, pero posteriormente se emitió una breve declaración. En ella se afirmaba parcialmente: la comunidad internacional reconoce las observaciones en curso del objeto interestelar, designado Tres Ojos Atlas. Si bien la naturaleza de las recientes emisiones de radio sigue bajo investigación, se insta a todos los Estados miembros a mantener canales de comunicación abiertos y a evitar acciones unilaterales que puedan ser malinterpretadas o escalar las tensiones. La declaración fue formulada con cuidado, reconocía la señal sin confirmar su trascendencia, instaba a la cooperación sin sugerir que ésta fuera urgente, pero el subtexto era claro: esto es serio y debemos estar preparados. Varios gobiernos han activado discretamente sus redes de seguimiento del espacio profundo. Las instalaciones de radar en Australia, Rusia y Estados Unidos han sido reasignadas para monitorear la región del espacio donde Tres Ojos Atlas reaparecerá en diciembre. Satélites militares con sensores infrarrojos y ópticos han sido reposicionados, no porque nadie espere una amenaza, sino porque la posibilidad de una amenaza no puede descartarse por completo. Y varias agencias espaciales, incluidas la NASA, la ESA y la CNSA de China, han iniciado discusiones preliminares sobre la viabilidad de enviar una sonda para interceptar Tres Ojos Atlas. No ahora, no con la tecnología actual, sino en el futuro. Si un objeto similar a este ingresara en el sistema solar, ¿podríamos alcanzarlo? ¿Podríamos estudiarlo de cerca? La respuesta, según la mayoría de los expertos, es quizás si tenemos suficiente advertencia, si contamos con los fondos, si poseemos la voluntad política. En este momento, no tenemos ninguna de estas cosas. Capítulo 18. Los astrónomos aficionados. Mientras los gobiernos y las agencias espaciales debaten protocolos y estrategias de respuesta, se está gestando un tipo diferente de reacción a nivel de calle. Astrónomos aficionados de todo el mundo han estado apuntando sus telescopios hacia Tres Ojos Atlas desde el momento de su descubrimiento. Han estado rastreando su posición, midiendo su brillo, fotografiando su coma, y en las semanas transcurridas, desde la primera detección de la señal, han estado escuchando. Varios entusiastas de la radioafición han construido o adaptado receptores capaces de monitorizar la banda de megahercios. Están atentos a cualquier reanudación de la señal. Están escaneando frecuencias adyacentes. Están registrando todo y compartiendo sus datos en línea. Existe una comunidad creciente, una red informal de observadores distribuidos por todos los continentes, dedicada a seguir a Tres Ojos Atlas y documentar su comportamiento. Se autodenominan Vigilancia Atlas. En foros y grupos de chat, los miembros de Vigilancia Atlas comparten sus observaciones, sus teorías y sus inquietudes. Algunos son escépticos. Creen que la señal es ruido instrumental o datos mal interpretados. Observan porque desean ver cómo se desarrolla la explicación natural. Otros son creyentes. Están convencidos de que la señal es genuina, que Tres Ojos Atlas es artificial y que estamos presenciando el evento más importante de la historia humana. Y luego están aquellos intermedios, los que no saben qué creer, pero sienten la compulsión de observar, que perciben que algo significativo está sucediendo, aunque no puedan articular qué es. El 29 de octubre, mientras Tres Ojos Atlas alcanzaba su perihelio, miembros de Vigilancia Atlas mantuvieron una vigilia, no presencialmente. Están dispersos por todo el globo, sino en línea, una transmisión en vivo continua de 24 horas, donde las personas podían reunirse virtualmente para conmemorar el momento. Miles participaron, algunos dejaron mensajes de esperanza, otros advertencias, unos pocos bromas. Un mensaje destacó. Fue publicado en el instante exacto del perihelio y decía: suceda lo que suceda después. Estuvimos aquí, lo vimos, fuimos testigos de este momento. Y eso importa. Capítulo 19. El dilema de los científicos. Hablemos de la posición en la que se encuentran los científicos en este momento. Por un lado, tienen la responsabilidad de seguir los datos, de perseguir la evidencia donde quiera que los lleve.
de hacer preguntas incómodas y de considerar posibilidades poco probables. Por otro lado, tienen la responsabilidad de evitar la especulación, de mantener el escepticismo, de no sacar conclusiones precipitadas basadas en información incompleta. Y en este momento, con Tres Ojos Atlas, esas dos responsabilidades entran en conflicto. Los datos son convincentes. La señal es real. Múltiples observatorios la han confirmado. El patrón está estructurado. Sigue la secuencia de Fibonacci. La cronología es precisa. Comenzó y terminó en momentos específicos y significativos. Pero los datos también son incompletos. No tenemos imágenes de alta resolución del núcleo. No tenemos mediciones directas de la composición del objeto. No tenemos una explicación confirmada para las emisiones de níquel o la anticola. Y sin esa información, cualquier conclusión es prematura. Así que los científicos se encuentran atrapados entre dos extremos. Si declaran que la señal es definitivamente artificial, corren el riesgo de equivocarse, corren el riesgo de destruir su credibilidad, corren el riesgo de causar pánico o falsas esperanzas. Pero si descartan la señal como insignificante, corren el riesgo de perder el descubrimiento más importante de la historia humana. Corren el riesgo de parecer ridículos cuando la verdad salga a la luz. Es una situación sin salida. Y es por eso que la mayoría de los científicos están optando por un camino intermedio. Dicen que no lo sabemos, pero estamos observando y compartiremos lo que aprendamos. No es una respuesta satisfactoria, pero es la honesta, porque la verdad es que no sabemos qué es Tres Ojos Atlas. Aún no. Tenemos datos, tenemos observaciones, tenemos anomalías, pero no tenemos respuestas. Y hasta que las tengamos, todo lo que podemos hacer es seguir observando, seguir escuchando, seguir haciendo preguntas. Capítulo 20. La cuenta regresiva. A día de hoy, 30 de octubre de 2025, Tres Ojos Atlas se encuentra en el lado opuesto del Sol. En 35 días, reemergerá. A principios de diciembre, los telescopios terrestres podrán observarlo de nuevo. Y en ese momento, sabremos si la trayectoria del objeto ha cambiado, si es más lento de lo esperado, o si su camino se ha desviado. Entonces, sabremos que algo sucedió en el perihelio, que el objeto realizó una maniobra, que no sigue una trayectoria puramente gravitacional. Si la señal se reanuda, si detectamos nuevas transmisiones, nuevos patrones, nuevas frecuencias, entonces sabremos que la primera transmisión no fue un golpe de suerte, que fue deliberada, que alguien está intentando comunicarse. Si aparecen nuevas anomalías, si el objeto exhibe un comportamiento que no puede explicarse por la física de los cometas, entonces sabremos que nuestra comprensión de Tres Ojos Atlas es fundamentalmente incompleta. O podríamos descubrir que nada ha cambiado. El objeto podría reemerger exactamente donde lo esperamos, moviéndose a la velocidad que predijimos. La señal podría permanecer en silencio. Las anomalías podrían resolverse en explicaciones naturales. Y si eso sucede, entonces, Tres Ojos Atlas seguirá siendo lo que siempre ha sido: un cometa inusual de otro sistema estelar. Interesante. Sí, importante, ciertamente, pero no revolucionario. No un cambio de mundo. 35 días. Ese es el tiempo que tenemos que esperar, y en esos 35 días, el mundo seguirá observando, especulando, esperando o temiendo, o descartando o creyendo, porque independientemente de lo que sea Tres Ojos Atlas en realidad, ya nos ha cambiado. Nos ha obligado a hacernos preguntas que hemos estado evitando, a confrontar posibilidades que hemos estado negando, a admitir que no lo sabemos todo, que quizás nunca lo sepamos todo, y que el universo es mucho más extraño de lo que jamás imaginamos. Capítulo 21. La reflexión. Permítanme decirles lo que creo. No como narrador, no como investigador, sino como alguien que ha pasado meses estudiando este objeto, analizando los datos, hablando con científicos y escépticos y creyentes. Esto es lo que creo. Creo que la señal es real. No sé si es artificial. No sé si representa inteligencia. No sé si es un mensaje o un faro o una advertencia, pero creo que la señal es real. Creo que el patrón es deliberado. Creo que la cronología es significativa. Y creo que apenas estamos empezando a comprender qué es realmente Tres Ojos Atlas. También creo que debemos ser cautelosos.
cautelosos de no sacar conclusiones precipitadas, cautelosos de no permitir que el miedo o la excitación dominen el análisis racional, cautelosos de no confundir nuestras esperanzas o temores con evidencia. Porque la verdad es que aún no sabemos lo suficiente. No tenemos suficientes datos, no tenemos suficientes observaciones, y hasta que las tengamos, cualquier afirmación definitiva, ya sea que esto es definitivamente un cometa o esto es definitivamente una nave espacial, es prematura. Pero también creo que debemos ser honestos acerca de lo que estamos viendo. Las anomalías son reales. La señal es real. La posibilidad de que Tres Ojos Atlas sea algo más que un cometa natural es real. Eso no significa que sea probable, pero significa que es posible. Y la posibilidad en la ciencia lo es todo, porque cada descubrimiento comienza con una posibilidad. Cada avance comienza con una pregunta que alguien tuvo la valentía de hacer, incluso cuando la respuesta parecía imposible. Así que aquí está mi pregunta. ¿Y si nos equivocamos? No sobre los datos, no sobre las observaciones, sino sobre nuestras suposiciones. ¿Y si el universo no está tan vacío como creemos? ¿Y si la inteligencia no es tan rara como esperamos? ¿Y si hemos estado solos? No porque seamos únicos, sino porque hemos sido demasiado primitivos para notar las señales que siempre han estado ahí. ¿Y si Tres Ojos Atlas no es el primer visitante? ¿Y si es solo el primero que fuimos lo suficientemente avanzados para detectar? Estas son preguntas incómodas. Desafían nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el cosmos. Pero son preguntas que merecen ser formuladas, porque si la señal es real, si Tres Ojos Atlas es artificial, si alguien la envió, si estamos siendo observados o contactados o probados, entonces todo cambia. No solo para la ciencia, no solo para la tecnología, sino para la filosofía, para la religión, para la política, para cada aspecto de la civilización humana. La pregunta, ¿estamos solos? No es solo una pregunta astronómica, es una existencial. Y en este momento, podríamos estar más cerca de responderla de lo que jamás hemos estado. Capítulo 22. La palabra final. Dentro de 35 días, sabremos más. No todo, pero más. Veremos dónde está Tres Ojos Atlas. Mediremos su trayectoria. Escucharemos señales. Analizaremos su composición. Y basándonos en esa información, actualizaremos nuestra comprensión. Refinaremos nuestros modelos. Revisaremos nuestras conclusiones. Así es como funciona la ciencia. No a través de una revelación repentina, sino a través de la observación paciente, a través de la lenta acumulación de evidencia, a través de la voluntad de cambiar de opinión cuando los datos lo exigen. Por ahora, todo lo que podemos hacer es esperar, observar y maravillarnos. Hay un objeto muy extraño moviéndose a través de nuestro sistema solar. Lo hemos estado observando durante meses. Le hemos dado un nombre. Hemos estudiado su trayectoria, analizado su composición, escuchado su señal, y todavía no sabemos qué es. Tal vez sea un cometa, uno inusual, sí, uno raro, ciertamente. Pero en última instancia, un objeto natural, hielo, roca y polvo, expulsado de otro sistema estelar y atravesando brevemente el nuestro. O tal vez sea algo más, algo diseñado, algo deliberado, algo enviado. No lo sabremos con certeza hasta diciembre, pero mientras tanto, la señal ha cambiado algo fundamental en nuestra forma de pensar sobre el universo. Nos ha recordado que somos pequeños, que somos curiosos, que somos capaces de hacer preguntas incluso cuando tememos las respuestas. Y nos ha mostrado que el universo es vasto y extraño, y está lleno de posibilidades que apenas comenzamos a explorar. La puerta, si es que existe, aguarda. Pero primero, observamos, escuchamos, aprendemos y nos preparamos para lo que venga.